Bueno, vamos a empezar entonces con la cuarta clase en la optativa. De alguna manera cerramos el primer módulo, el módulo que estuvimos como charlando sobre todo sobre conceptos como de los autores eh, más importantes. Yo no sé si se acuerdan que las primeras clases estuve hablando un poco de mi trabajo fin de máster, de que hice aquí casualmente en Madrid. Y bueno, ahí como que mencioné un poco esa búsqueda, digamos, de, del arte, diría, de salirse a la ciudad, de poder eh, romper esa separación aparente que existe como entre los cuerpos y los espacios, como poder abrirse de una manera sensible al mundo que nos rodea, sobre todo a los distintos tipos de espacios, como ese cuerpo espacial, ¿no? Que yo les nombraba, que atraviesa y es atravesado. También habíamos hablado de algunos conceptos de arte que seguramente eh, creo que nos pueden servir a la hora de pensar trabajos prácticos, como hacerle algo a algo, ficción de ficciones, un ordenamiento simbólico de las cosas, hacer, como les contaba recién, que pude escuchar una charla virtual de Ana Valderrama. Decía también, me la apunté por aquí, que las obras de arte son como las telarañas de las arañas, ¿no? Obviamente, que son registros, digamos, de un momento en relación a un lugar, a un espacio, pero yo creo que cuando uno las ve en retrospectiva, ahora seguramente Miri nos puede contar un poco sobre sus obras y reflexionamos juntos sobre esto, pero si bien uno tiene en claro un tema, al mismo tiempo siempre son como con lo que tenés a mano, con lo que te pasó esa semana, bueno, el lugar donde habitas, bueno, ni hablar si se te atraviesa una pandemia o lo que fuera. Como al final se trata de canalizar todas esas variables y esa sensibilidad y que de alguna manera nos afecta, perdón, y poder hablar de ellas, digamos. Eh, Tuvimos una charla, la segunda de Damaris, que cursó la asignatura el año pasado, entonces de alguna manera pudimos más o menos visualizar de qué va la cosa, escuchar algunos relatos de ella. Y bueno, la clase pasada fue la charla de Fede, un poco más conceptual, que nos dejó algunas lecturas ahí en el Moodle, que resolvimos colocarlas como lecturas recomendadas en una carpeta para evitar que existan, digamos, confusiones con los ejercicios que más directamente les sirven para apropiarse, para elegir en este segundo ejercicio. Al final de la clase, si hubiese interés de compartir algo que estén pensando o incluso si se animan a compartir pantalla, y mostrarnos tanto el ejercicio 1 o lo que estén haciendo para el ejercicio 2, lo podemos ver juntos. Y bueno, de mi parte, ahora iba a pasar a... eh, creo que están pudiendo entrar todos, pero bueno, el enlace es el mismo que siempre y por lo menos mientras pueda asistir yo, a menos que haya algún problema, va a ser siempre el mismo. Bueno, como les comentaba, esta, digamos, espacio asignatura un poco surge a raíz de haber realizado un estudio de posgrado acá en Madrid, que es el MIAC, hemos compartido con algunos compañeros temáticas similares, y bueno, una de ellas es Miranda Pastor, que está aquí hoy con nosotros, y seguramente nos va a contar algunas de sus, digamos, experiencias en relación al máster, pero bueno, eh, también tiene, digamos, algunas obras que ha hecho
tanto en Barcelona o bueno, en sus estudios también en Bélgica. Y bueno, en su caso trabajó mucho sobre cartografías ligadas a distintas técnicas, usando también medios digitales, pero con una formación, digamos, de Bellas Artes que estudió, digamos, en Barcelona. Y bueno, luego hizo el máster en investigación en arte y creación de la Complutense de Madrid, como les decía, y por completar más formalmente la presentación, expuso en varias galerías, Esther Montoriol, el Museo MEAM, y trabajó también como escenógrafa para la compañía de teatro Le Corridor. Algunas, como les decía, de España y otras de Bélgica. Actualmente está en Bélgica, así que bueno, te agradezco muchísimo, Miri, la buena predisposición, tanto hoy como en todo lo compartido. Hacía mucho que no teníamos un rato para hablar, así que para mí, bueno, un placer. Y bueno, esperemos, digamos, para los chicos decirle que espero que puedan estar atentos, participar, hacer todas las preguntas que quieran, con el cuaderno que es parte del primer ejercicio, poder juntarse, digamos, algunos conceptos o ideas para después debatir o incluso si hubiera necesidad de, digamos, interrumpir, entre comillas, y hacer alguna pregunta así más a modo conversatorio, seguramente Miri no tiene problemas. Así que, bueno, bienvenida a este espacio que de alguna manera hemos construido desde ese momento entre todos y todas y bueno, te escuchamos. Hola, bueno, encantada de estar aquí con vosotros hoy. La verdad que muchas gracias también, Juli, por dar la oportunidad bueno, de hacer esta charla básicamente y contaros mis cosas. Y, y nada, vosotros, bueno, lo que ha dicho Julián más o menos, que si necesitáis interrumpir, preguntar cualquier cosa, lo que sea durante la presentación, yo encantada de escucharlo y nada, así que cualquier cosa, hacer un comentario, lo que sea, vosotros abrir el micro y ya está. Y nada, bueno, ahora voy a compartir la presentación, ¿les parece? Dale. Vale, bueno, yo voy a hablar, bueno, más en relación quizá con el siguiente tema que vais a tratar, que son más las cartografías y los espacios más exteriores. Bueno, es un tema que al final siempre me ha llevado atrayendo, como desde que acabé la carrera, incluso pensé que lo iba a dejar, pero luego cuando volví al máster era como que le iba dando vueltas otra vez a esto, las cartografías, los espacios exteriores, el paisaje, el entorno. Y entonces un poco lo que me lleva a mí es la cartografía, que es un poco, y bueno, el espacio exterior, que es como una manera de representar el territorio que está a nuestro alrededor y donde nos encontramos. Y al final es también una manera de vernos a nosotros y de ver también nuestra relación con el espacio y revisarnos si realmente lo estamos haciendo bien o si realmente hay cosas que podemos cambiar de nuestra manera, tipo el transporte, en vez de transportarnos, en vez de irnos de un sitio a otro con un coche, quizá el ir andando cambia mucho las cosas. Entonces, bueno, es eso, trabajo un poco entre dibujar las distancias y marcar los vacíos, relacionarnos un poco con el espacio. Y más que nada yo voy a hablaros como bastante diferentes cosas, la verdad, pero que al final todo acaba dando vueltas sobre el mismo tema. Es como mi pensamiento es muy disperso, pero al mismo tiempo siempre acabo volviendo a los mismos puntos. Entonces, en este punto yo lo que hice fue en el máster, por ejemplo, que es lo que ha marcado todo mi proceso hasta ahora, eh, fue volver a la calle y fue volver a ver el entorno y mirarlo de otra manera y ver qué relaciones hay. Volvía también mucho al espacio periférico porque es un espacio también como con Juli que al final nos llama, porque es algo que al final es una duda, que es algo que no está definido y eso es lo que al menos para mí lo hace interesante. Es una cosa que va cambiando siempre constantemente y que no puede tener una definición.
Entonces es lo bonito de trabajar algo que es keep on moving. Y bueno, yo voy a hablaros de diferentes cosas, no es nada conciso, así que vosotros feel free de hablar. Voy a partir también de 2 puntos, que uno es la distancia y el otro es el vacío. La distancia pues, es la medida que utilizamos simplemente para ver lo que son los terrenos, para calcular el paisaje. Y al final luego el vacío también es el punto, como el negativo de la distancia, pero luego si lo pensamos bien, en realidad la distancia la distancia se utiliza para medir el vacío y el vacío es la distancia entre 2 puntos. Es como 2 cosas que teóricamente son opuestas, al final es lo mismo y se entrelazan entre ellas mismas. Y me parece como que no hace falta, por eso mismo, o sea, es como un tema tan abierto y que cambia tanto y se puede leer de tantas maneras, que es como la periferia. Es una zona periférica que tiene unas distancias, tiene unos recorridos, pero también es un vacío en relación, como por ejemplo a las ciudades. Entendemos la periferia como el límite de la ciudad, pero es una cosa que también pasa dentro. Entonces no es límite, no es vacío, no es entero, no es distancia, no es una zona diferente. Entonces, bueno, yo tengo muchos referentes y todos son muy, muy diferentes y muchas veces son más que nada cosas que quizá parece que no tienen ningún tipo de relación, pero luego mentalmente nosotros hacemos nuestras asociaciones y hacemos nuestras relaciones y lo miramos de esta manera, y hay referentes que quizá nosotros los vemos de un modo y otra persona los ve de otra manera completamente diferentes. Y quería empezar aquí, por ejemplo, con estas 2 imágenes que no tienen nada que ver, pero para mí tienen una relación muy grande. Entonces, por ejemplo, para mí un poco la manera de entender la periferia es un poco como esta película, la de Blow Up, de 1986, que en realidad lo que pasa es que hay un fotógrafo que se dedica en sus tiempos muertos, en sus tiempos de no hacer nada, en estos tiempos como vacíos, se dedica a observar el entorno que hay a su alrededor y va descubriendo pequeñas cosas que no son una historia grande, pero son como la vida cotidiana de la gente, y al final sí que hay una pequeña trama que se desarrolla allí, pero nunca llegas a cerciorar lo que está pasando y nunca lo sabes. Y creo que con la periferia y con los espacios así del entorno también es un poco eso lo que pasa. Estás ahí de observador, a veces puedes intervenir, a veces no, pero tampoco nunca sabes 100%, he visto esto, ya ha ocurrido aquello. Y luego también, para mí también es bastante importante, no sé si lo veis bien aquí, esta fotografía de Cindy Sherman, que es un autorretrato. Y es, bueno, aquí se puede intuir un poquito, tenéis la nariz, aquí está ella, aquí hay una oreja. Es un autorretrato de ella como enterrada en el suelo, pero para mí también es una manera de volver un poco a lo terrenal, de, de aparte que están todas estas ideas de la periferia, todas estas ideas del urbanismo, de la arquitectura, de cómo afecta a los límites, la distancia, el vacío, que es como ideas muy etéreas. Esta imagen me vuelve como volver a tocar tierra y realmente pues decir, vamos a pisar el terreno, y también de recordar que el terreno en el que vivimos afecta a quienes somos y que al final eso es una cosa que es imposible de evitar. Si vamos a mudarnos a algún sitio, como la chica esta que está viviendo cerca de la cascada, el vivir cerca del arroyo al final lo que hace es que tú como persona te comportes con el entorno de una manera diferente según donde vives. Entonces, bueno, voy a hablar como de cuatro referentes. Francesco Carreri, seguramente que ya habréis hablado con Juli sobre este autor. Y bueno, uno de sus libros más importantes, que creo que también quizá lo tenéis como bibliografía quizá, es el de el andar como práctica artística. Y bueno, es bastante mítico, pero por ejemplo, él habla de muchas cosas y a mí me parece muy interesante como, bueno, a mí fue la introducción de volver al andar y de defender el andar como práctica, no únicamente como una herramienta para moverte del sitio A al sitio B y de recorrer una distancia, sino como vagabundear un poco, de dar la vuelta y ver como el recorrido al final y pensar sobre el andar y todo lo que nos ocurre en ese transcurso.
Y, por ejemplo, él también habla bastante de las amnesias urbanas y de los vacíos, que era un tema que, pues al final, es lo que hace que vaya desarrollando todo este tipo de narrativa. Y al final estos vacíos, este pensamiento sobre las ciudades, es como da la chispa a poder hablar sobre habitar y modificar los espacios en los que vivimos, como, pues, como la escena, por ejemplo, aquí de la Estatua de Libertad en el planeta de los simios, que están en un planeta que es completamente diferente, que está vacío, pero que es el mismo, pero al mismo tiempo da la manera de que pueden cambiar y están habitando ese espacio y el hecho de que ellos estén ahí lo cambia. Entonces, cuando nosotros andamos un territorio, lo estamos cambiando y nos cambia a nosotros. Y me parece como interesante hablar de este espacio y también de la posibilidad de apropiarnos de los espacios y realmente pensar qué acciones podemos hacer. Luego también, por ejemplo, también me parece muy interesante, Rebecca Solnit también tiene un libro que habla sobre el arte de andar y quizá Carreri habla más desde el punto de vista artístico y más desde el punto de vista sociológico, hablando sobre los pueblos roma y sobre diferentes etnias y su relación a los mapas. Pero, por ejemplo, Rebecca Solnit hace una historia mucho más larga y lo relaciona también con la filosofía, la literatura de diferentes puntos, el excursionismo. Y al final, si tenéis la oportunidad y os llama la atención de leer el libro, es súper lindo porque es como vas leyendo y vas dando un pequeño paseo. O sea, es una manera quizá extraña de explicarlo, pero cuando realmente lo lees ves que no va a ningún sitio directamente, sino que van pasando cosas. Y, y también está muy interesante porque, bueno, habla sobre eso, como podéis ver aquí, sobre la filosofía, el paisaje, la organización, la anatomía también, la alegoría, la desesperación literaria que se relaciona con el andar y cómo algunos activistas y algunos filósofos y escritores empezaron a andar y, bueno, empezaron su carrera y sus realmente trabajos potentes gracias al andar, pero luego ya cuando se hicieron más viejos algunos de ellos y se volvieron más conservadores, andaban en el estudio de su casa y era como que daban el paseo por el estudio y no salían y no se relacionaban realmente con el mundo. Entonces, Rebecca Solnit al final lo que dice es que es importante salir al mundo y realmente ver lo que ocurre. Y, por ejemplo, bueno, sí, hablo de 4 referentes así como grandes, pero lo voy relacionando con pequeñas imágenes también, por ejemplo, de esta de aquí, de Dracaena Deremensis, que es un proyecto de un artista que lo que hace es fotografías de espacios donde parece que no ha ocurrido nada, pero ocurren cosas, ocurren como, por ejemplo, esta de aquí es donde ha ocurrido un acto sexual. Ocurren pequeños espacios de intimidad o de pequeños secretos que si no salimos de la biblioteca, de la universidad, de casa, del trabajo, donde sea, son espacios y cosas que no pensamos que existen, pero que están ahí. Y entonces es como bueno, para mí es la vuelta esta de que hay que seguir saliendo y haciendo cosas fuera. Y bueno, luego ya casi por último también quería citar a una compañera del MIAC también, que creo que estuvo el año pasado en este curso haciendo una charla. Y bueno, Pilar Bañón, por ejemplo, que ella también era como de este grupo de gente que más o menos teníamos temas diferentes, pero al final estábamos más o menos como en la misma onda, dábamos vueltas en la misma órbita de los espacios y de los terrenos y de los paseos. Y por ejemplo, este de aquí es un proyecto que ella hizo que lo que hacía era como, yo lo voy a decir con mis palabras y quizá ella lo explica diferente, pero lo hace, es una cartografía de Madrid a su manera. Y lo que ella coge, se coge en un bus y es un bus que hace el recorrido entero. Y entonces ella fotografía el recorrido. Y es como una cartografía propia de esta ciudad y cómo va cambiando a través de las diferentes paradas y los diferentes barrios que recorre con este bus. Y en estas, por ejemplo, no se ve gente, pero en otras fotografías de la misma serie puedes ver gente que sube, gente que baja, y vas viendo cómo cambia y también cómo cambia también la luz del día. Entonces es una cartografía súper íntima y es como completamente diferente a las cartografías de los planos del bus, porque
Esa es una cosa que hablaré luego, pero también las cartografías, quizá al principio tenemos una idea muy fijada de qué es una cartografía, pero al final luego la cartografía es un dibujo o una fotografía. Es una manera de representar como el territorio. Entonces Pili lo que hace en esto es realmente una cartografía de lo que sería la línea del bus y del barrio de Madrid y de la gente de Madrid a través de una pequeña cámara de fotos en blanco y negro. Y luego ya por último, así de referentes como grandes, también quería hablar de Eric Harley, que si queréis seguirlo en Instagram, es Preferiría Periferia. Entonces es un chico que habla sobre, más que nada, habla sobre la periferia, pero también todas las relaciones políticas y económicas que se relacionan con la periferia y cómo desde la construcción, desde la arquitectura, pero desde la corrupción, es decir, no desde como la buena arquitectura, sino desde la corrupción política, cómo se han aprovechado, en concreto en España, cómo se ha aprovechado la política de las zonas periféricas de Madrid, de Barcelona, de las grandes ciudades para realmente para sus bienes económicos y se ha construido de una manera que no tenía en cuenta ni la sociedad, ni el territorio, ni la ecología de esos territorios pequeños. Entonces, él habla mucho de esto y también de cómo vemos la periferia, cómo la habitamos, porque al final nosotros somos unas generaciones que casi nos han dejado la periferia como resultado de de los 2000, de los 90, es un futuro que no sabemos bien para dónde va. Entonces vivimos un poco también en la periferia quizá de la esperanza de las generaciones anteriores. Estamos en el sí, pero no del todo. Entonces él aprovecha también como, bueno, pues vamos a aprovecharnos de esta periferia y vamos a ver qué podemos hacer siendo conscientes de que hay gente que se aprovecha económicamente de esto. Entonces él lo que hace también es revisitar cómo se ha aprovechado y cómo se ha sobreconstruido. Entonces, es una manera de revisitar y además ahora está cogiendo como mucha potencia este artista y, y está realmente, al menos en el contexto español, que quizá no sirve mucho para Argentina, pero bueno, está dando mucha importancia a las periferias y que realmente la gente está mirando, está volviendo a fijarse y a dirigir la mirada a lo que pasa en la periferia, en lo que pasa en Madrid, en lo que pasa en Barcelona y bueno, y cómo al final lo que ha pasado es que se han aprovechado económicamente de estas zonas, gentrificando y también destruyendo muchas veces y construyendo de mala calidad. Y bueno, más o menos así por encima. Entonces, como ya he dicho más o menos al inicio, la periferia es una zona que a mí siempre me ha llamado la atención y que al final era como que al principio no sabía cómo tratarla, no sabía cómo acercarme a ella y ahora tampoco, pero es un proceso de ir probando, ir viendo cómo te acercas y qué es lo que puedes hacer tú y ir revisitándote a ti de por qué quieres acercarte a la periferia. Porque yo, por ejemplo, soy de una ciudad, o sea, no soy de Barcelona, soy de una ciudad que está en la periferia de Barcelona, pero es una ciudad en sí. Entonces es como tiene un orbita alrededor de Barcelona, es como en su periferia, pero también tiene su propia identidad. Entonces es lo periférico, las afueras, siempre resulta como esta zona entre líneas, es las carreteras que rodean, los barrios que están más afuera, que a veces no se consideran de parte de la ciudad. Hay una manera, es como un adentro, pero también es una afuera, entonces es una zona límite que tiene una identidad propia y que muchas veces va cambiando y que no está tan, quizá al no ser la ciudad en sí misma, ni tampoco ser el afuera de la ciudad, tiene una identidad que es más difícil de definir y más difícil de ponerle etiquetas. Entonces, es bonito porque en las periferias a veces se puede como jugar con estos límites, pero también creo que a veces quizá nos olvidamos del centro y pensamos que con la periferia es mucho más fácil y a veces aprovechamos este punto periférico donde es más fácil, donde las cosas están menos etiquetadas para jugar con los límites, pero lo malo de las periferias es que muchas veces se pueden acercar, bueno, nos podemos acercar, incluso yo misma, por ejemplo, desde el privilegio, es decir,
hay periferias en las que yo tengo unos privilegios que me distancian de la gente que vive allí. Entonces hay que revisarse como el derecho de a qué periferias nos acercamos y cómo nos acercamos. Es interesante, a veces habitamos las periferias y no somos conscientes, o a veces creemos que no tenemos como el derecho o la posibilidad de jugar con ciertas periferias, pero sí que podemos si lo hacemos de una manera consciente. Eso depende si son periferias urbanas o periferias de, sí, mayoritariamente de periferias urbanas. Luego también están muchísimos tipos de periferias, están las periferias que son más ecológicas, las periferias que son más, más ideológicas. Es un poco como el jugar, depende de desde dónde leamos el tipo de tema, la temática y la zona, vamos a encontrar diferentes periferias y es bastante interesante como saber jugar con ellas y ver qué pasa y acercarnos porque al final pasan cosas diferentes y si las andamos, al final podemos acercarnos y descubrir como realidades que son completamente diferentes. Por ejemplo, también como uno de los ejemplos que usualmente habláis también es Smithson, cuando se acerca a Pasay, que es como una ciudad que es una ciudad en sí misma y tiene su propia identidad, pero casi casi es una no identidad porque es la periferia de una capital o de una ciudad capital. Entonces, tiene su qué. Y es este vacío que es como podemos jugar con él, pero no porque ya está medio construido, pero no del todo, y da como una abertura de futuro, no futuro, de estos límites que yo creo que son interesantes. Entonces, yo a las periferias al principio me acerqué a partir de la cartografía. Bueno, la cartografía también se puede entender de muchas maneras, pero al final es una representación del territorio. Entonces, creo que este segundo punto, las cartografías, que eso son como mapear zonas. Entonces podemos hacerlo desde el dibujo, por ejemplo, o podemos hacerlo desde la fotografía, desde la cartografía antigua, que es quizá la idea que tenemos más cercana a los planos, a las cartografías mapamundi, etc. Y por ejemplo aquí hay como, bueno, dos cartografías que para mí tienen como un pequeño interés. Esta de aquí es, por ejemplo, una de Grigori Tatonsky, que es una cartografía a partir de Google Maps y de introducir como estas herramientas tecnológicas nuevas. Y luego también una cartografía que hice yo durante el MIAC, que es, bueno, esto es Google Maps también, pero visto desde lejos, cuando pones el filtro del Street View. Y entonces la cartografía es una cartografía, pero es una cartografía que ya no sirve casi casi. Si te fijas en Europa, todo esto son las carreteras de Street View que se han convertido, hay tantas, y cuando te alejas en el Google Maps es como que Europa se convierte en una masa que ya no existe, o sea, es una masa que no tiene forma, está deforme. Y entonces la cartografía de Europa pierde su sentido, se convierte en otra cosa. Entonces es como, ¿cómo podemos convertir las cartografías en algo que no es lo académico y bueno, lo normativo y realmente lo que define lo que es una cartografía hasta cierto punto? Convertir la cartografía en otra cosa que quizá no es útil, que cambia, que muta y que no está hecha para lo que está, o sea, que no existe para lo que está hecha, no sirve a su propósito. Un poco como la periferia, no sirve para el propósito. Y aquí también bueno, cuando hablo de cartografía siempre al final quizá es evidente, pero a mí siempre me da como ilusión volver a esta frase, bueno, a este cuento de Borges, en el que explica, seguramente quizá ya lo conocéis, pero para los que no, vale, para los que no, explica que un pequeño pueblo... No, te iba a decir Vale. que lo expliques, que yo lo he leído, pero que está muy buena la anécdota. Es bueno, en algún momento un pueblo son fans de las cartografías y los planos y empiezan a hacer mapas cada vez más detallados y cada vez más grandes, por lo que al final el imperio acaba siendo duplicado por el mapa. El mapa se convierte ya en otra cosa, o sea, el mapa ya subvierte
sobrepasa la idea de identificar, de ser pequeño, de ser útil, y ya se convierte en otro imperio, se convierte como en otra realidad. Pasa de ser una representación de la realidad, una representación del territorio, a convertirse ya él mismo en el territorio. Entonces es como, es inútil. Y bueno, lo que explica es que al final el mapa era tan dilatado y tan inútil que lo abandonan y se convierte en una ruina, porque las siguientes generaciones de este imperio, digo imperio porque aquí lo pone, pero las siguientes generaciones ignoran ese mapa, se convierte en una ruina. Entonces ves como que aquello que había nacido como una representación del propio territorio para ser útil, para poder realmente saber lo que había en ese territorio, se separa de esta identidad, se convierte en una identidad nueva, que es como el mapa en sí, como territorio, y luego ya desaparece como ruina. Entonces es perfecto porque es una cosa que servía para controlar el territorio. Chao, se fue, ya no existe. Claro, hablando en términos de escalas, hay como unas conversaciones, digamos, con la gente que habitaba ese imperio, bueno, esa población, me imagino como unos campesinos o lo que fuera, que claro, es, digamos, para quienes no han leído el texto, es como pensar un mapa a escala uno en uno, digamos, la escala real, que en el afán de incluir todo o la mayor información posible, como decía Miri, se empieza a duplicar, empieza a crecer hasta que en un momento a esta persona se le ocurre hacer un mapa a escala uno en uno, que hay como una frase en un momento que dice que en un momento ya les tapaba el sol y estaban como todos por abajo del mapa, entonces ya le resultaba inútil. Sí, es esta la de y la sin piedad lo entregaron a simple. Ah, no, espera. Bueno, más arriba. Entonces, es imaginarse simplemente la inutilidad esta del mapa, de cómo subvertirlo. Y, y bueno, poco a partir de todas estas cosas y de todo este pensamiento arbóreo disperso, son cosas que me iban afectando y que yo iba diciendo, vale, esto me interesa mucho, y al final hay un punto en el que yo siempre me ha costado mucho como realmente establecer un discurso y establecer unas ideas para saber realmente qué es lo que quiero hacer. Y en cierto punto que yo estaba como las cartografías y los mapas, empecé a hacer mapas mentales, que al principio no parecía la manera más obvia y a mí me parecía como no me va a funcionar, pero en cierto momento, ahora que lo reviso, como cuando una araña revisa como la telaraña, digo, tiene todo el sentido del mundo porque a mí me costaba como realmente ordenar como mis ideas y yo lo que estaba era interesada en las cartografías y acabé haciendo como mapas mentales de lo que eran las ideas, que quizá no parece lo más obvio aquí cuando vemos las letras, y, y, pero yo veo como las relaciones y también era interesante porque al principio intenté hacerlo con líneas relacionando, pero estas relaciones iban cambiando de semana por semana. A veces podía relacionar George Perec con paisaje, pero otras veces necesitaba relacionar paisaje con Hacking Bay, pero no con George Perec. Entonces son estas ideas. Y esto justo lo empecé cuando empecé a hacer el máster y claro, en ese momento era como estaba dispersa, estaba perdida y a partir de ahí, bueno, sigo perdida, pero más o menos ya sé, es como una manera de al principio me costaba mucho y empezaba siempre con las imágenes, pero también ahora necesito crearme estos mapas mentales, estos mapas literarios para coger como el concepto o la idea y a partir de allí como ir profundizando y ir llevando y tejiendo un poco más a más y complejizando un poco más las cosas. Entonces, este, por ejemplo, pues es el mapa mental de cómo estaba yo y cuáles eran mis intereses y mis referentes, algunos de ellos en ese momento. Y al final, claro, lo dejé sin líneas, porque al final es como un pensamiento arbóreo que todo se relaciona con todo y depende del momento. Y bueno, de aquí también un poco salió eh, este mapa de aquí, bueno, que es un mapa en cierta manera de recorrido de, bueno, justo cuando nos confinaron. Yo estaba en Madrid, pero mi familia es de Tarrasa, de Barcelona. Entonces, en cierto modo quería quedarme en Madrid, pero en cierto modo también quería irme a Barcelona.
pero no podía salir, así que decidí hacer como hacer el recorrido de algún modo a través de Street View en Google Maps. Entonces aquí pues están como diferentes puntos del camino fotografiados a partir de Google Maps, desde un punto imaginario en Madrid, que es esta planta de aquí, de un parking cualquiera, hasta realmente pues casi la azotea de la casa de mis padres. Entonces esto en cierto modo también es como una cartografía mental de ese viaje mental que al final pues hice, pero en otro momento. Y un poco también de este mapa mental anterior, y justo cuando estaba realizando este mapa, estaba con este proyecto, que es Desechos Periféricos, que surge justo en ese momento en el que yo estoy viviendo en Madrid y vuelvo a como vuelvo a girar como otra vez la atención hacia la periferia y hacia los mapas y las cartografías y la ciudad y el andar y el recorrido, pero a través de una cosa muy concreta, que es lo que me hace como asentar el proyecto en sí, que son los desechos. Entonces yo venía de vivir una temporada en una zona donde echaban, la gestión de desechos era horrible y me pareció muy interesante porque al principio me parecía como un elemento gracioso ver según qué cosas en la calle como desechos, unas cajas de pizza del vecino y sabías qué pizza había comido como el viernes anterior, o unas latas y sabías que habían habido un grupo de amigos quizá que habían estado tomándose unas latas a las 4 de la mañana y charlando en tal esquina, y ir cogiendo como estos pequeños elementos y a partir de ellos hacer un pequeño mapa, una pequeña cartografía de cosas que ocurren en esos espacios donde no hay vigilancia, donde luego al final los desechos quizá tardan más en recogerse y donde al final lo que podía hacer era viendo un poco a poco las identidades de la gente que vivía allí o la identidad del territorio en sí, de las cosas que ocurrían. Y, y claro, desde este punto me acerqué yo como a las periferias de Madrid, un poco intentando como ver qué ocurre, intentar también descubrirme a mí misma como por qué me acercaba a las periferias y por qué las periferias de Madrid. Y un poco como al final lo que pasó es que cambió todo. O sea, yo empecé como con el mapa este mental y al final todo fue cambiando y empezaba con una pintura muy seria y muy, bueno, vosotros sois más de arquitectura, pero yo vengo más de la rama, por ejemplo, de la pintura y del dibujo, pero a través de todo este máster y a través de todo este proyecto también fui como cambiando mucho cómo me acercaba yo a los materiales y cómo me acercaba al territorio. Entonces, al final, esto fue una excusa simplemente para realmente poder salir fuera y verlo. Luego lo que pasa es que nos quedamos encerrados por el COVID, por ejemplo, y tuve que como encontrar otro modo de salir al territorio y verlo. Y lo que hice fue acercarme a través de Street View, que ya hemos hablado de él, y también de cámaras de videovigilancia. Entonces, por ejemplo, esto aquí no se ve mucho porque es una cianotipia, es un proceso entre fotografía y grabado, pero si podéis verlo, la imagen está, el rectangulito este chiquitín es un parking, visto desde arriba, y hay una planta. Entonces, bueno, es esta imagen de aquí, que se ve en chiquitito, uno de los cuadrados. Entonces es una planta a la que yo accedí a través de internet y estaba en Madrid. Entonces yo podía verla 24 horas, 7 días a la semana y ver la temperatura, bueno, ver los cambios climáticos y los cambios de luz en esta planta. Y era un poco casi que yo no me movía del lugar, pero podía volver a la periferia de Madrid a través de la pantalla. Entonces cambió mucho, pero a partir de aquí surgió este otro proyecto que se llama Cruzar la Pantalla, que también sale de estas periferias y de estas cartografías, pero es más ya desde el punto subversivo de cambiemos el mapa y recorramos las periferias, pero también el territorio, pero también como volviendo a por qué se hacen los mapas y quién dibuja los mapas. Y en este caso, por ejemplo, mi intención era jugar con el mapa y jugar con Google Maps como herramienta. Es decir, utilizando no solamente como el mapa de Google Maps como la cartografía en sí, sino también
pensando qué es lo que quiere decir la cartografía hecha por Google, como una multinacional súper de Estados Unidos que lo controla todo, que tiene un montón de acceso a nuestros datos y que al final nosotros no podemos casi controlar si salimos allí o no salimos, simplemente se nos borra la cara, pero si vemos a alguien que reconocemos, lo vamos, o sea, aunque borren la cara, yo sé que estoy en Google Maps y puedo reconocerlo, porque una vez vi el coche. Y si voy a esa calle, yo sé que estoy allí y me veo. Y en cambio, si voy a, por ejemplo, a otros sitios, podemos ver gente conocida. Entonces era jugar con este poder de representación que tiene Google y, y también jugar con el mapa, de realmente la cartografía más normal, que por ejemplo es esta de aquí, el bordado este, que es una cartografía en norma, jugar a tejerla y qué sentido tiene de que yo teja una cartografía, al final la estoy haciendo y estoy haciendo un poco también como los del Imperio de Borges, crear una cartografía que no tiene ningún tipo de sentido porque no va a ser útil. Y también volviendo un poco a a las cámaras de videovigilancia, también hice un poco de cartografía de cámaras de videovigilancia. Cogía ciertas cámaras y al final lo que hacía era como un pequeño diario de cómo iban modificando sus imágenes. Y por ejemplo, encontré esta cámara, que estas ya son como las últimas imágenes de la cámara de videovigilancia, pero empezaba a dar fallos. Entonces hice como un pequeño diario de, de estos fallos, del glitch, de cómo una cosa que tenía que ser útil para vigilar y para controlar, tal y como los mapas, al final, como los mapas que yo estaba haciendo bordados, se convertían en una cosa inútil y que únicamente era estética. Entonces esta cámara al final empezó a dar fallos de color rosa que no tenían ningún tipo de sentido y que finalmente acabó en esta imagen de aquí de la derecha que no tenía nada. Y, y bueno, ya luego por terminar, así como también ya dando la vuelta bueno, sí, dando como cerrando el círculo, este año presenté un proyecto que se llama Ninguna ficción puede reemplazar los espacios y bueno, lo presenté aquí en Bélgica, pero es justo un proyecto que estaba surgiendo cuando yo empecé a hacer, bueno, cuando estaba en Madrid y con la pandemia, bueno, lo presenté y cuando la pandemia, pues no pude viajar aquí a Bélgica y lo he estado acabando de presentar ahora. Y es un proceso que ha ido justo cambiando durante todos estos 2 años. Es decir, una de las imágenes que habéis visto antes principalmente iba a ser para este proyecto, ya he comprado como totalmente. Y, y aquí, al final, lo que quiero hacer en este proyecto era un poco de, bueno, tejer el mapa todavía más grande de una ciudad que al final, pues obviamente no tiene ningún tipo de sentido porque es en la propia ciudad en la que se expone y es un mapa que no puede ser recorrido, que no tiene ningún tipo de sentido porque además es bordado. Entonces, yo no quiero saber la de horas que me he pasado bordando este mapa porque no tiene ninguna utilidad. Es decir, es como los mapas de Borges. Al final va a servir para tapar un trozo de la pared y no va a servir para nada más. Simplemente será una capa más. Pero es bonito y también el proceso de realmente construir un mapa y de construirlo nosotros da como un poder diferente a aceptar el mapa de otro. Yo aquí puedo cambiar calles que no tiene ningún tipo de sentido y no va a hacer nada subversivo que yo cambie una calle, pero estás construyendo como una realidad diferente. Y entonces esto va a pensar de cómo los mapas construyen la realidad y de si nosotros construimos el mapa o lo cambiamos o hackeamos el mapa de alguna manera, nos volvemos a apropiar de ese poder que, por ejemplo, en este caso concreto, Google tiene. Hay mapas, por ejemplo, Queering the Map, que lo que hacen es eso, es apropiarse del mapa y la gente queer o la gente que no es cis heteronormativa puede poner allí sus historias y realmente escribir como otro mapa y otra realidad sobre el territorio. Y, y bueno, aquí también lo que quería cubrir era el punto, bueno, la distancia entre 3 puntos. Uno era Bélgica, que es donde quería, bueno, 3 puntos en los que quería estar y donde estaba mi habitación en Madrid, justo de cuando yo estaba haciendo este máster, la habitación, bueno, una casa en Barcelona, que también quería estar allí, y Bélgica. Entonces era como
voy a coger esto que es Google Maps y convertirlo en otra cosa completamente diferente, hacer que esta distancia, este vacío que hay entre estos tres puntos, deje de existir y convertir algo que es Google Maps en una cosa completamente inútil, que no va a servir de nada porque no es una cosa que es como un proyecto de mí para mí casi casi. Simplemente como convertir el mapa en lo que decía Borges. Y, y ya está, simplemente como hablar un poco de esto, por ejemplo, también es otro mapa que es de Madrid, pero también es inútil. Y al final hablar un poco de estos espacios y de cómo la cartografía y el andar como maneras de acercarnos al territorio pueden ser una manera de transformarlo o de crear nuevas narrativas y, y realmente revisar y hacer nuevas ideas y nuevas historias y quizá incluso crear como nuevas realidades. Y bueno, si tenéis alguna duda o yo encantado, pero voy a dejar de compartir. Bueno, buenísimo, Miri. Mil gracias. A vosotros. Bueno, abrimos un poquito la palabra. Como saben, la clase es de ustedes, así que espero que puedan aprovechar para eh, hacer algunas opiniones o reflexiones y construyamos también entre todos un poco este espacio. Yo quería hacer algunos comentarios en relación a la clase. El libro de Carelli, que a lo mejor lo nombramos al pasar en algún momento, pero para detenerme un poquito, es un libro, Worldscape, que presenta toda la temática de las derivas y el andar como práctica estética. Es un libro que muy interesante en cuanto a que recoge diversos como maneras de ver la deriva o el andar. Como decía Miri, el tema de las amnesias urbanas, como esos no lugares, digamos, de auge, definidos como lugares donde, digamos, no se reconocen las relaciones simbólicas, sociales, donde no se sabe quién es quién, no son esos lugares, digamos, si uno va, no sé, por ejemplo, a un banco o a un lugar así como más establecido, sabe como ciertas jerarquías y entiende esos códigos. Bueno, los no lugares son exactamente lo contrario, y esos no lugares muchas veces se encuentran, como también se llama terrain vague, ¿no? Como terrenos vacíos, vagos, en cuanto a contenido, paralelos a las grandes autopistas o bueno, seguramente en las periferias, lugares más indefinidos. Y una cosa que por lo menos a mí me gusta mucho de este libro es que hace como un análisis en el cual establece como una primera forma de concebir la relación, digamos, entre el cuerpo, los hombres, las personas, digamos, y el territorio desde el Génesis, es decir, desde Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, que, que bueno, por tener, digamos, distintas tareas, en el caso se llama Wallscape, de Francesco Careri, el libro, eh, que es como walk, como caminar, y escape, como escape, ¿no? Caminar como si fuera la posibilidad de irse o de fugarse. Decía entonces que los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, hacían distintas tareas. Por ejemplo, Caín trabajaba principalmente, era más bien agricultor, y Abel trabajaba más que nada en relación al ganado, los corderos o las ovejas, y entonces tenía como una forma, digamos, de trabajar más lúdica, ¿no? Como más ligada a recorridos o a caminos, y de alguna manera empezaba en ese instante, digamos, obviamente estamos
según el bíblico, expulsados del paraíso y con la necesidad de enfrentarse al mundo y a la vida para trabajar, para generar cierto beneficio, cierto producto. Bueno, eran sus trabajos en definitiva que definían sus hábitos. Y bueno, a lo largo del tiempo y en el análisis de Careri, de alguna manera, por la forma de trabajo, Abel es definido como un homo ludens, como un hombre lúdico que empezó a crear menires, se llaman, que son como pequeñas esculturas parecidas a las pircas, digamos, no sé si lo han visto, que son estas piedritas, una encima de la otra, que a veces se ven en, no sé, en un camino, no sé, en la Patagonia o en Córdoba, así como un sendero, digamos, no urbanizado, que son como pequeñas señales o pequeños humanizaciones de los lugares, obviamente previo a la arquitectura, a la escultura y a todo, ¿no? Y bueno, por su trabajo más rutinario y, y- y fuerte también, o sea, algo en el cual la fuerza estaba más implicada, el otro, por así decirlo, era más creativo, intelectual. Caín es como definido como el hombre, el homo faber, ¿no? Ese hombre productivo. Después, bueno, la historia continúa, algunos a lo mejor las conocen, eh, pero bueno, voy a detenerme allí para no extenderme demasiado. Después, otra cosa que apuntaba y me gustó mucho, no me acordaba, honestamente, es el ojo. Digo algunos comentarios pensando que le puede servir como punto de partida, ¿no? A los chicos, estos espacios donde parece que no ocurre nada, pero pasan cosas, ¿no? Eso me parece como eh, increíble, digamos, porque muchas veces, o sea, Auger, por ejemplo, define como que los espacios se convierten en espacios, pero antes son como lugares, y son las personas al habitarlas o al transitarlas las que le dan esa connotación de espacio. O sea, lo urbano, por decir de alguna manera, los elementos urbanísticos, como por ejemplo en los mapas, no son espacios hasta que no existe esa vitalidad que le es dada por las personas, los transeúntes, ¿no? Eso está bueno como para pensar y a lo mejor a alguien le puede servir de cara a los ejercicios, ¿no? Eh, Después hablando un poquito más de cartografías, el tema de las cartografías en bus, de la Pili Bañón, me parecen que están muy buenas. Yo en mi caso había trabajado más sobre la bicicleta, pero bueno, el tema de cambiar. Yo me acuerdo de la Pili cuando hice ese recorrido, en realidad no iba a ningún lado, digamos, fue como decir, bueno, me tomo la mañana y o sea, me doy una vuelta justo de lo que hablábamos del paro colectivo, me subo un colectivo y quedé toda la vuelta y ver qué pasa, ¿no? Como cosas, un poco a veces la deriva consiste en parte en renunciar a un recorrido, digamos, de índole productiva, así con tiempo ligado a las connotaciones de trabajo, ¿no? O a lo habitual al menos. Es como que la deriva es más, o sea, no es tanto el final, sino como lo que pasa durante. Es el proceso de las cosas que te ocurren o lo que no te ocurre mientras estás allí. Total. Y bueno, después una cosa que me parece importante señalar, que estuvimos escuchando nosotros, después te los paso si querés, Miri, unos audios de un filósofo argentino que se llama Darío Sanriver, clases pasadas, eh, y que él hablaba un poco de esta cuestión de que si querés conocer a alguien, hay que mirar sus desechos, ¿no? Como que la basura, lo que consume, lo que sobra, tiene mucha información sobre lo que sucede, digamos, en realidad y cómo somos, cómo nos comportamos, bueno, qué consumimos, ¿no? En el caso de los alimentos,
y bueno, y obviamente todas las tendencias ligadas a un lugar en particular. Por ejemplo, hay bebidas que, por ejemplo, en Argentina son más retornables o que eran retornables en un momento, las de vidrio, las de cristal, digamos, que a lo mejor acá no, o depende de la ciudad. Hay como más latas o encontrar más plástico en la comida porque está todo como más procesado. Bueno, todo eso me parece que está muy bueno. Después otra cosa que me parece lindo, que en eso hay que como especializarse, me parece, que a veces sucede, o por lo menos algo que observo, que en las limitaciones, no o sea la pandemia, o sea también incluso los fallos, como veíamos, de la cámara de seguridad, aparece en algo diferente, en algo alternativo, esa posibilidad creativa. Eso me parece que un poco también ayuda a tejer o a ir a ganar un poco la obra y el relato que vimos hoy. Este tema de buscar cosas que aparentemente son inútiles, transformarlas en algo estético también me parece que es muy sugerente en esa búsqueda como de los sentidos. Y bueno, de cara a la futura cartografía, que será, digamos, el cuarto ejercicio, digamos, en el marco de este curso, eh, es intentar, me parece a mí, como llegar a una cartografía imposible, que a mí me pasó un poco con la superposición de imágenes que a veces generan como una aterritorialidad y atemporalidad, porque no hay una conexión real, pero que me parece muy lindo de esa unión de la calle de Barcelona y eh, el cuarto de Madrid, perdón, y Bélgica, eh, como una posible idea para los chicos de pensar y localizar algunos lugares, digamos, afectivos, que pueden ser las casas donde viven, no sé, la uni, me refiero a la facultad, o el club, o la casa de un amigo, o como contaba, por ejemplo, Sofía, que hablábamos antes, ir a tomar mates al río, y cuáles son esos 3, 4, 5 espacios que generan la posibilidad de un recorrido, están en la misma ciudad, como que un poco el comenzar estos primeros dos ejercicios con, con, digamos, prácticas más literarias, creo que alienta y permite, a su vez, que los próximos ejercicios que tal vez sean más gráficos y demás, tengan esa posibilidad de generar un mapa mental para un poco plasmar algo que puede ser real, pero que principalmente, como dicen algunos autores, eh, si es imaginario, es real también. Entonces, creo que un poco de eso se trata. Bueno, escucho lo que quieran, lo que quieran aportar. Gustaría que compartan algunas camaritas también, como Eh, Brisa. a mí se me viene a la cabeza, ¿me escuchan bien? Perfecto. Kevin Lynch, que habla de estos mapas mentales y que, bueno, uno reconoce elementos, digamos, que hace como que hilvana un camino posible, pero es algo que uno reconoce y si se lo pone a dibujar, o sea, va poniendo elementos. Pero me imagino qué pasa si caemos en un lugar desconocido y tenemos que generar un mapa mental por ahí también, la incertidumbre de pensar qué elementos se reconocen o cómo sería la cosa ahí. Bien. Yo creo que es como, al final cuando haces un mapa mental cuando te pierdes, haces un mapa mental de algo que
realmente no sabes del todo bien dónde estás, siempre da miedo a realmente no reconocer y hacer un mapa que no sirve, pero al final es como mientras nosotros nos reconozcamos en ese punto concreto, ya es como el mapa ese. Yo veo el mapa mental y recuerdo en qué momento estaba en ese momento de ahí. También por añadir algo para Brisa, hay veces que a mí me pasaba, como contaba antes, andando por ahí en bicicleta en Madrid, que también un poco el estímulo físico a veces ayuda a, digamos, el cansancio y la acción corporal, me refiero, eh, ayuda como a la memoria a trabajar de otra manera, ¿no? Pero hay lugares, las periferias seguramente, pero muchos lugares que aunque resulten desconocidos, te llevan como a pensar en similitudes o en experiencias vividas en otros lugares. Eso me parece también que puede, digamos, darte una idea, digamos que al final todos los lugares son desconocidos en primera medida y después lo vamos como entablando una relación, un vínculo simbólico, como decía antes, según Careri, y bueno, como una comparación y un camino posible sería eh, ese lugar aparentemente desconocido a priori, que, a, con qué lo podemos relacionar, ¿no? Porque a lo mejor te acordás de, no sé, de una persona, a lo mejor no, ni siquiera lo relacionas con un lugar, lo puedes relacionar con un momento de tu vida, con un amigo, un familiar, una escena. Una película, como decías recién. Otra preguntita por ahí, o algún comentario. A mí me llamaba, ¿qué tal? ¿Cómo están? A mí me llamaba la atención, para que prenda la cámara, si no, esto de la periferia, tipo de cómo definir la periferia, cómo uno lo define. Porque, por ejemplo, cuando justo estabas mencionando, hablaba, yo la escuela que iba era más céntrica y la casa de mis padres quedaba para mis compañeros en la periferia, pero en realidad era 10 minutos. Entonces, ¿qué se define como periferia? Y por ahí cuando vos estabas mostrando esa foto de los tubos que terminaba, bueno, es cuando se termina algo o cuando no hay falta de otra cosa, pero en realidad hay otra cosa. ¿Se entiende? Es como que se equilibra. Entonces, como que estaba interesante eso de definir qué, en realidad, qué es la periferia. Es los barrios que están a los costados del centro, es los pueblos que están a los costados. Bueno, dependiendo de cómo uno se para, puede quizá definir eso. Y después estaba bueno, otra cosa, pero el mapa que te genera, no sé si llegan ahí a ver, el mapa te genera Google Maps o Google Fotos, que son, o sea, todos los puntos de eso son todas fotos que yo estuve sacando. No sé si se ve bien, pero bueno, cuando yo me alejo se va viendo. Sí, Y sí. te va formando todo. Es más, inclusive uno puede ver el recorrido que hace si tiene activado, por ejemplo, la ubicación, y todo el recorrido bien específico, de bicicleta, de auto, de caminata, de todo. Entonces ahí también como la tecnología ayuda en esto de la cartografía hoy en día para poder plasmarlo, ¿no? Me hizo acordar a eso cuando estaban hablando de esas cosas. Increíble. Ah, bueno. No sé si querías comentar algo, Miri. Yo me hiciste pensar, Santiago, hay un músico que se llama Víctor Ramil, que, que él habitó mucho como las fronteras, ¿no? Que a veces cuando hablamos de periferia es porque estamos imaginando eso, ¿no? Una frontera que a lo mejor es imaginaria. Él habitó mucho como entre el, digamos, sureste de Brasil, Uruguay y el noreste de Argentina principalmente, que digamos, se comparten muchas cuestiones culturales, el clima, la comida, los paisajes. Bueno, es un músico
bueno, cuenta, por ejemplo, hay una entrevista en Encuentro del Estudio, este programa que aparentemente ahora vuelve de Lalo Mir, que cuenta un poco su historia y como la vida de los músicos en Brasil, que en general, como podría ser en Argentina con Buenos Aires, él dice que siempre te lleva a Río, ¿no? A Río de Janeiro, y, y que él no se sentía así como en ese ambiente, o sea, en ese lugar de calor, de colores, de carnaval, digamos, cuerpos así con brillantina, desnudos y demás. Entonces él como que empieza como a pensar, de hecho uno de sus discos se llama La estética del frío, en lo propio de esa territorialidad del sur de Brasil y de ese clima más parecido al nuestro, digamos, más frío y bueno, la cultura del mate, el asado, etcétera. Y él, una de las cosas que dice en esa entrevista es que lo periférico, digamos, no están al margen, ¿no? Porque hablaba de fronteras, también podemos hablar de márgenes. Un poco la idea de las derivas y estos recorridos es como disolver estas fronteras aparentes, ¿no? Que existen en el imaginario de la gente, vaya a saber por qué, pero que existen, ahora podemos hablar un poco sobre ello, pero que él decía que perdón, volviendo a Víctor Rami, lo periférico no es que está al margen, sino que son el centro de otra historia, ¿no? Entonces está bueno pensarlo así, sobre todo, por ejemplo, si en tu caso vivías ahí, o bueno, pasa mucho a nivel en la universidad cuando conoces gente de otros lugares, o sea, otros pueblos, otras ciudades, otros países, o incluso gente que vive o que se ha criado, yo por ejemplo, yo me crié sobre todo en el sur, pero establecí a través de la universidad muchos vínculos con los clubes náuticos del norte y tengo muchos amigos de ahí de Alberdi y demás. Y al final yo los veía por momentos como una manera de vivir la ciudad distinta, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso más que nada, que no hay como esa marginalidad que a veces se intenta dar cuando todo está como más definido en el centro, ¿no? Sino que hay barrios que están como en el centro de otra historia. Como decía Mili también, que ella por ahí vivió en la periferia de Barcelona, que está como categorizada por mucha gente como a las afueras, o bueno, sobre todo si es otra ciudad. A lo largo del tiempo hay muchos barrios que eran otras ciudades, ¿no es cierto? Pero bueno, o pueblos, eso obviamente fue así, pero que al final se van uniendo, Rosario, por ejemplo. Eh, pero bueno, más que hablar de eso, como que volviendo a la charla de Miri, eh, que, que al final cada lugar, por más marginal y periférico que sea, tiene ciertas cualidades, tiene cierta identidad. No sé, Miri, si querías agregar algo sobre eso. Bueno, no sé, en realidad es como muy difícil porque como la periferia es como un término muy grande y muy genérico y puede ser utilizado para muchas cosas y en realidad es muy difícil definirlo porque creo que se define más desde la posición, o sea, define más la posición desde la que lo defines que no realmente lo que es. Es una zona diferente. En la periferia es una etiqueta que tampoco pone mucho, porque por ejemplo en el caso de Santiago, como para ti no es periferia, pero para otros sí. Claro, Entonces, y siempre hay como más periferia aparte, ¿no? sí, Y más centralidad. sí. Y en el caso mío, mucha gente de mi ciudad considera que mi ciudad no es periferia, pero yo cuando iba a la universidad, todos mis amigos eran de Barcelona o de fuera y veían mi ciudad como la periferia. Entonces era como, te dice más de dónde vienes y a dónde vas que no realmente qué tipo de lugar es o qué espacio es.
¿Algún otro comentario, alguna pregunta? ¿Algo que no se ha quedado claro? Si les parece, podemos pasar, si alguien se anima y quiere compartir algún trabajo o algo que estuvo pensando en, en estos ejercicios, sea mostrando, compartiendo pantalla o- o si no quiere describir, leer, lo que prefieran. Y bueno, también tenemos para aprovechar la posibilidad de que Miri les dé su opinión, así que bienvenido quien quiera. ¿Cómo le han resultado claros, útiles, inútiles? A veces si resulta inútil, mejor. No, me refiero a si lo han hecho con ganas o les costó unos días pensarlo. No sé, me gustaría tener como un feedback en ese sentido, de que estuvieron pensando, digamos, de su parte. ¿Se escucha? No Mm, sé si se me escucha bien. Veo que tengo el internet sí, que se me corta, así que si apago la cámara es por eso, que se me tilden ustedes. Sí, con respecto al segundo ejercicio, entenderlo, sí, me costó un poco pensarlo desde el punto de vista de mi casa, porque como que, bueno, nosotros acá compartimos mucho todo, todos los espacios. Y a veces me cuesta, por más que acá estoy en mi pieza, que si bien también es súper, hiper compartida por mis otras dos hermanas, como que a veces siento que me desplazo mucho en mi propia casa para encontrar mi lugar o para estudiar o para hablar con una amiga por teléfono o esas cosas. Como que el tema de la privacidad, de lo íntimo, de poder conectar con un espacio en particular, como que me había costado. Y después empecé a pensar en que, bueno, hice el trabajo, si quieren lo puedo compartir, como para que se vea dale. un poco la idea, la foto que saqué y por qué. No sé si Es está bien lo compartir que hice, pero bueno, es pantalla. como que lo pensé. Sí, ahí está. Dale, ¿Se lo ve? vemos. Sí. Bueno, bien. Bueno, ahí primero, más allá del texto y todo, como que lo que compartí más que nada fue, eh, yo, digamos, me conecté con un espacio de mi patio, simplemente. Es como que yo decía, desde todo lo que venía leyendo con los textos, digo, ¿qué es bien lo que me identifica? Y es eso que por ahí decía un poco Perec acá en este fragmentito que saqué, Mm, de que si bien en mi casa siempre, en el espacio interior, hay mucho, mucho ruido, cuando salgo de lo que es mi living, que da, mi casa es chica, digamos, ¿no? Y mi living da al patio y como que yo salgo al patio y siento más silencio que cuando estoy dentro de mi casa. Me pasa eso. Entonces como que ahí como que conecto con ese pequeño silencio que se genera, como ahí bien dice el texto, y, y se escucha algunas cosas, se escuchan a lo lejos, y es como re loco, porque en realidad yo estoy como saliendo un poco, como ese espacio intermedio entre la calle y la casa, que vendría a ser mi patio, pero me siento como más en calma que estando dentro de mi casa, no sé si se entiende. Como que me costó un poco al principio cuando buscaba, digo, ¿dónde es? En mi habitación, o sea, ¿dónde conecto yo? Y en realidad me pasa que no, que es cuando salgo en el patio, tomo un poco de sol, que es como ese ratito, digamos, de estar ahí, bueno, con el cactus que es mío, que creció, mm. es como que esas cosas. Pero bueno, nada, me costó un poco eso, como que no me encontraba hasta que me di cuenta que siempre frecuento cuando necesito simplemente hablar con una amiga por teléfono, salir al patio, porque hay silencio. Me pasa eso. Bueno, buenísimo, Victoria. La verdad que está muy bien la composición incluso de las imágenes, el mate y la ritualidad, Sí, eso. ese pequeño, eh, digamos, lugares, santuarios que uno tiene y le acerca, le dan como valores, iba a decir que le acerca a uno mismo, ¿no? Esto que hablabas de la conexión, bueno, muchas veces a veces pasa no solamente en los patios, sino
en la ciudad, ¿no? Como hablábamos recién, de salir, si bien a lo mejor no es el caso de este ejercicio, pero esto de salir de un ambiente que tal vez es muy condensado en cuanto a que uno habita mucho tiempo prolongadamente, a veces salir a dar un paseo o hacer algo, volver o bueno, simplemente a donde sea que tenga que hacer, eh, hace como mirarlo y también le da como esas ganas de darle valor a algunas apropiaciones, no solo de relatos como en este caso de Pérec, sino de apropiaciones de un lugar, ¿no? Porque un lugar también lo podemos sentir propio, pero como hablábamos antes de lo desconocido, o sea, hubo un momento que no lo era, y un poco pensar en estas posibilidades me da la sensación de que nos puede generar ganas digamos, y creernos capaces que lo somos, pero siempre se puede más, como la periferia que siempre se puede más, Sí, de apropiarnos más de los lugares, ¿no? O cambiar cosas y probar cosas, a ver cómo nos sentimos y dejarse también llevar un poco, porque estos espacios seguramente que tienen algo distinto, que hacen que nos sintamos de una manera, que podamos dejarnos llevar, sea para pensar o para hacer algo. eh, y eso va como generando como una cosa va llevando a la otra, ¿no? Esas transformaciones y ese cúmulo de cuestiones que pasan particularmente ahí o que uno va ahí para que algo suceda, ¿no? sí, tal cual. En el primer trabajo, un poco creo que lo habíamos hablado una vez que charlábamos, creo que con Mica, que yo comentaba que también eso que vos decís cuando en la ciudad, bueno, el tema de que yo decía que el placer que me generaba de escuchar música, ponerme los auriculares y ir en el colectivo, y si bien estoy rodeada de gente, pero es como que ahí es como un momento, o sea, un momento en el que salí de trabajar, te volvés a tu casa, te pones los auriculares y estás como, ¿me entendés? Claro, es un momento Moviéndote como vos tuyo en que tu estás propia realidad, qué apropiando. sé yo. Claro, sí. Sí, sí, es como un silencio tuyo, que en realidad hay música, hay ruido del exterior, pero el silencio lo generás vos con tu, no sé, como que te volvés vos mismo. Yo porque, bueno, nosotros siempre acá, casa chica, mucha familia, mucha gente, y es como que hay un momento que a veces necesitas silencio, necesitas vos tener tu lugar, y cuesta un montón. Entonces, creo que eso fue lo que más me costó el trabajo. Después lo encontré porque empecé a pensar, digo, ¿qué hago yo cuando necesito un segundo de silencio? Salgo al patio. Así, literalmente. Digo, bueno, así que así fue. Así fue como que, es más, mis amigas, digo, chicas, no sé, y ellas me decían, acordate que vos siempre decís que te gusta tomar sol, que te relajas cuando tomás sol. Como que no sabía, digo, ¿qué hago? Y bueno, y ahí salió, después salió, No, genial, y tirando para aparte me adentro por ahí. parece que, claro, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos, que a veces a partir de ciertas limitaciones, por decirlo de alguna manera, o cuestiones que en principio pueden ser vistas como negativas, digamos, eh, si uno rompe un poco esa primera barrera de pensarlo como algo malo y si no pensarlo como algo una acción que lleva a una reacción y, y bueno, buscarle también esa alternativa y encontrar allí eh, un resultado, digamos, o un ejercicio, Tal una cual. práctica. Porque al final es como cada Sí, uno toma el ejercicio, digamos, como que hay un ejercicio claro. propio que le va a dar el sentido y el valor a cada uno. Y Así bueno, es. Bueno, Miri, iba a decir que Bueno, me sí. parece como ultra lindo, porque es realmente al principio parece como la cosa menos obvia de la casa, el patio, pero al final es realmente como la historia que tú cuentas y realmente esa realidad es que al final es ese espacio íntimo donde tú construyes como tu, no sé, me parece súper, súper bonito. sí, gracias, muchas gracias. Bueno, muchas A ver, gracias corto. a vos.
¿Alguien más se anima a No, compartir por favor. algunas imágenes o alguna reflexión? Hola, yo tengo para compartir también. Sí, Ahí comparto. buenísimo. Díganme cuando se vea. Se ve. Me pasó algo medio similar a lo que contaba recién Victoria, con la relación de que yo vivo sola, entonces siento como que todo mi espacio es mío, absolutamente mío. Y empecé como a pensar qué es lo que yo hacía cuando me levantaba o durante el día, que me pueda llegar a conectar con esas pequeñas cosas de mi casa. Y creo que lo principal fue la ventana, como se llama el título del trabajo. Eh, y más o menos es un poco lo que fui escribiendo, de que lo primero que hago cuando me levanto es abro la persiana para poder ver afuera, preguntar cómo estará el día hoy, entonces todo lo hago a través de mi ventana. Y no sé, estoy acá trabajando y miro y así sucesivamente. Entonces creo que ahí estuvo toda la respuesta al trabajo. Y nada, y es un poco lo que hablábamos, creo que contó Damaris sobre el encierro, que nos hizo ver un poco más los detalles. eh, y cómo la ventana nos dio vida en ese momento, de decir, bueno, yo puedo mirar, puedo tener una relación con mis vecinos, conmigo misma, la luz que entra porque no puedo salir, y así fue como, nada, como lo fui armando, nada, y puse una frase del texto de Annie Dillard, de, que hablaba de Van Gogh, y que la luz como que recae sobre todas las cosas y las ilumina, y bueno, nada, no sé si estará bien, si lo conecté bien, era alguna duda que tenía. Sí, estaba muy bien, la verdad que perfecto. Me parece que aparte responde un poco como Vicky a la consigna, digamos, de las espacialidades que habitamos, lo doméstico, la casa, que también creo que nos dan como otra visión de la arquitectura, que no digo que la estamos inventando ni que no la tengamos, pero que podemos detenernos un poquito más a reflexionar en estas pequeñas cosas, ¿no? Van Gogh, particularmente, yo hace poco leí un pedazo del libro que se llama Cartas a Teo, no sé si lo conoces, Miri. Eh, Está como entre esos libros que no son un diario, porque al final son cartas, pero son como un diario al final, porque hay mucha regularidad, están muy secuenciados en el tiempo, y bueno, Teo es el hermano que no vive con él, y él le va contando un poco cómo ve, y obviamente él ve así de esa manera como tan viva y pixelada, bueno, una cosa increíble, ¿no? Las pinturas de Van Gogh. Y bueno, Annie Dillard es una escritora que tuvo como una primera experiencia formativa en las ciudades, esto de hacer derivas, de escribir las ciudades, y en un momento se fue a la naturaleza, y como ella dicen que escribe como si fuera un depredador acechando una presa, ¿no? Como muy sigilosa sobre cada paso que da, y tiene como ese observar las cosas mínimas de la naturaleza. Como me acuerdo, hay un relato que no sé si está por ahí, pero de que habla, por ejemplo, de las mantis, que son estas, eh, se llaman mamboretá, también en algunos lugares, estos bichos así todos como de piezas largas que se come una abeja, que a pesar de que se está muriendo la abeja, no puede dejar de saborear la miel, digamos, que una cosa increíble, digamos, propias del reino animal. Y nada, hermoso, me parece como que obviamente la escritura ofrece como la posibilidad de abrir pensamientos que pueden estar ahí, pero que hasta que no lo plasmamos no lo descubrimos. Perfecto, la verdad, Mariana, o sea, un poco
sirve para ilustrar la consigna, muy bien citado, con la página y demás. El libro está muy bueno, en particular si te gustó, tiene como una visión también bastante feminista de la espacialidad, que creo que obviamente te puede interesar por ese motivo. Y bueno, no leí particularmente así en detalle lo que has puesto, imagino que está relacionado a lo que, a Sí, lo que más o menos lo veo así por encima, a lo que comentabas, lo escribí pero como medio poético, como un poco más con ese claro, sentido. Y, sí, pero sí, hizo como un resumen de más o menos lo que escribí un poco genial. aproximadamente. Sí, al final los días tienen esa cuestión de cíclico, ¿no? De luz, oscuridad, luz, oscuridad. A veces todo parece como simple y Es fácil más y en el medio pasan un montón de cosas. claro. No, bueno, genial. Obviamente que también lo que decías, que en la pandemia todos estos espacios, aunque sean pequeños, sea un balcón, una terracita, un patio, eh, las ventilaciones en general, cuando empezamos a pasar más tiempo de lo habitual en un lugar, empezamos a ver cosas que en principio a veces tenemos más naturalizadas. Genial, me Bueno, alegro que te haya inspirado la Annie Dillard. gracias. Miri, no sé si querías decir algo. No, la verdad es que ya lo habéis hecho todos vosotros, así que ¿Hay algún trabajo más que quieren que miremos? Profe, yo muestro, Dale, si les parece. genial. Espera. Es compartir pantalla, tenés que Me- cliquear en lo sí, azul. sí, ahí está, ahí Fenomenal. estamos. Em, a mí me pasa un poco como Vicky en el sentido de que no encuentro un lugar, digamos, que no estoy ni en mi casa ni en Rosario, vivo viajando básicamente, y por lo menos va a ser así en este momento de la vida. Y bueno, un poco lo del primer trabajo era eso, hablaba de eso, de que no estoy ni acá ni allá. Y bueno, este segundo trabajo, primero leí los textos y me gustó esta frase que hablaba del Mm, recuerdo. Y bueno, lo relacioné un poco con lo cotidiano, ¿no? Que los recuerdos básicamente son, o sea, lo mínimo, lo habitual, lo que uno recuerda cotidianamente. Y se me vino a la cabeza la casa de mi abuela. Y entonces se me vino a la cabeza esta foto que había sacado hace un montón. Y bueno, básicamente eso, que cruzo, digamos, de mi casa al patio, a la casa de mi abuela, este es el patio de mi casa con toda la luz apagada. Y básicamente es un lugar en donde encuentro muchos recuerdos, cada vez que voy es una anécdota nueva, entonces como que, bueno, lo asimilé a eso con el texto que escribí. Eh, no sé, no pude encontrar un lugar en la casa cotidiano por esto de que voy y vengo, y bueno, se me cruzó en la cabeza esto y lo planteé así. buenísimo. Yo la verdad que me hiciste también acordar que a mí me pasa un poquito también bueno, con la casa que era de mi abuelo, eso, que queda como una casa de la infancia, ¿no? Por lo menos en mi caso, como de que ya por momentos perdés la temporalidad del presente, ¿no? Y estás como en un estado, no todo el tiempo, obviamente, pero sobre todo en los momentos así como más de silencio y que uno como que conversa consigo mismo interiormente, eh, y se acuerda de otros momentos vividos con más anticipación y familiares, o momentos vividos en un lugar, pasa un poco eso
y a lo mejor no son el espacio que vos vivís todos los días, pero que es un espacio que de alguna manera ya tiene como esa connotación propia, ¿no? Como que lo habitás o lo conoces, o que está, que podés ir, pero también que forma parte ya como de un mapa mental, ¿no? Como hablábamos Sí, tal antes. cual. Y, y está muy bien. Obviamente que digamos, a mí me parece hermoso que te animes a compartir eh, estos sentimientos. La foto particularmente me gusta, si bien es súper, digamos, abstracta, me parece que le agrega como un misticismo, diría. Eh, Está bien así, está muy bien. Podría haber alguna foto como que dé cuenta más del espacio, tal vez, probar. Pero bueno, así como está muy bien, digamos. No sé si soy claro, como que al final tienes una decisión tuya del mostrar o no mostrar más, o de sacar una foto nueva, o tomar una foto que tengas de antes. Sí, me Eh, pasa que en los dos trabajos tomo fotos que ya tengo. No Eso es que está voy y bien, saco la eso foto. no está mal, al contrario, está bien porque, Por ahí como probar esta explicaba, vez sacar una foto está bueno, no sé. probar, a lo mejor después te quedas con esta, pero por probar, Perdón, digo, sí. hola, hola Brisa. Bueno, gracias a Hola. Miranda porque no tuve oportunidad de saludarla bien al principio por la charla. A lo mejor lo que podés probar a hacer, no sé qué piensa Juli, es tirar unas líneas por sobre cómo podés continuar esa situación con algún bosquejo o con alguna línea para denotar un poco más el espacio. Si no tenés oportunidad de ir a ese lugar o si no tenés cómo sacar otra foto, podés contarnos un poco más a partir de algo como más un croquis, superpuesto o no, como quieras. Yo me lo imaginé así, pero Sí, o incluso trabajar a través del relato sobre eso que no se ve. Es decir, tratar de agregar a lo mejor una o dos oraciones que puedas o que intentes, si te sale, contar un poco sobre esas cualidades, ¿no? Ujú, Porque se habla buenísimo. por ahí de ruidos, aromas, como que hay como una introducción de lo que un poco nos nombraste, pero como que se queda ahí, ¿no? Si damos un paso más, es así, bueno, ¿cuáles son esos aromas? ¿Qué tipo de ruido? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de los recuerdos? ¿Me explico? Sí, 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 sí. Bueno, Como que ahí a lo gracias. mejor queda la imagen así como está, como más sugerente, en incógnita, pero el relato puede como crecer un poquito más y, y hay una peli, no sé si te acordás, Miri, de Smoke, ¿te acordás? El peso del humo, Creo que sí, que creo. esta película que bueno, que hay un momento bueno, no quiero spoilearla, pero que en una escena va a pasar la Navidad con un ciego. Y, y bueno, a nosotros nos mostraron en esta asignatura de identidad y espacio, no me acuerdo, y María Cuevas. Y entonces, claro, el ciego le hace, que muchas veces pasa cuando uno le falta un sentido, como que el ciego le hace una descripción tan increíble de los sentimientos y del lugar que, que es como que ya lo viste, digamos, es una cosa Claro, claro, hermosa. entiendo. Después la buscamos y la pasamos por si la encuentro, porque me parece que está bastante accesible en internet. Smoke. Entonces, pasando al limpio, pruebo de esto de que decís de por ahí con el texto, hablo y cuento la imagen, El o si no espacio veo más que si la imagen. sí, el espacio. El espacio, cómo era, que recordás, si es grande, pequeño, si hay alguna Ajá, escena que recuerdes más que otra. Yo creo que bueno, esto es un punto de partida, digamos, después uno puede como eh,
salirse un poquito de la consigna, digamos. Ujú. Me parece súper lindo porque, claro, es una imagen que es muy íntima y tú conoces el espacio y sabes lo que hay, pero nosotros es como que estamos intentando ver un secreto, no sabemos qué hay. Y seguramente tú ese espacio lo puedes recorrer como, no con los ojos vendados quizá, pero a oscuras no hace falta una luz porque tu cuerpo ya sabe, memoriza realmente cómo es el espacio. Sí, de hecho fui así a oscuras y prendí la luz después. Claro, y es como, quizá no reconozco este espacio, pero reconozco esa sensación de poder recorrer un espacio íntimo y súper personal a oscuras sin tropezar con nada porque mi cuerpo ya lo conoce. Y claro, nosotros quizá como nos falta el entrar, pero con todo el relato ya entras en ese espacio íntimo y como empiezas a conocerlo. Ujú. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Brisa, por compartir. Gracias a ustedes. Vemos uno más, ¿les parece? ¿Alguien quiere compartir alguna imagen o alguna duda, alguna pregunta? Bueno, en todo caso, espero que los comentarios hechos a las chicas que compartieron les puedan servir también a quien, bueno, muchas gracias, Luciana, para Miri, seguramente. Eh, que bueno, decía que lo que estuvimos hablando, tanto en la charla como recientemente, le pueda servir también para hacer como una autocorrección, porque obviamente que no podemos ver los trabajos de todos, pero bueno, bueno, muy contento, me voy a dormir feliz. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se animaron a participar. Seguramente iremos, con respecto a la pregunta de Juan sobre la nota, digamos, algo que lo vamos a ir evaluando adelante, como más hacia el final, porque al final son cuatro ejercicios y que en todo caso al final también va a haber como una oportunidad de si lo desean rehacer, digamos, alguna consigna y sobre todo en la entrega final a partir de esta pregunta, perdón Miri que me extiendo un poquito, seguramente podamos no solamente, digamos, entregar los trabajos, los ejercicios, digamos, plásticos, estéticos, sino también como algunas reflexiones, apuntes de la clase, lo más importante como generando como una guía, digamos, de cómo se van tejiendo y encontrando esos ejercicios, digamos, y en definitiva las clases. Bueno, nada, gracias, decía recién a las chicas que participaron. Creo que Miri, la clase esta sirve un montón de disparador, para tener como otras voces, otras perspectivas. No hay duda que la virtualidad tiene muchos aspectos positivos para encontrarnos así en un espacio imaginario de muchas casitas, pero a lo mejor todas con muchas gente que vive con nosotros, lo más probable. Y nada, creo que lo que decía puede servir como para encontrar distintas maneras de cartografiar, de representar, o presentar, o prepresentar, ¿no? Que son todas maneras de referirse, ¿no? Porque la representación en definitiva es volver a presentar algo que ya existe. Cuando es algo que no existe, puede ser como una prefiguración también, ¿no? Para que pensemos un poco sobre las palabras que usamos a veces, que parecen como que las tomamos porque son así, pero bueno, hay cosas que a veces hay que detenerse a pensar un poquito. Y nada, muchas gracias Miri, fundamentalmente, de parte de todo el equipo docente y los compañeros.
Luego al final del curso te invitamos a la presentación final, así ves cómo han evolucionado los trabajos y bueno, Genial, yo nos des, encantada. nos des tu La opinión. próxima. Faltan como 2 meses todavía, pero bueno, Mira, mejor. ya te comprometo. Genial, yo encantada, la verdad que me ha encantado, bueno, charlar con vosotros y nada, siempre explicaros como un poquito de lo que puede ser. Genial, Miri, un placer enorme. Bueno, Muchas gracias. un beso, un saludo y muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.